Andrea, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? Por favor, su Audio. volumen, su audio, y si puede poner la cámara de manera horizontal para poder tener toda su imagen en la Ahí, pantalla. ahí se me ¿Puedes escucha. mirar la cámara de manera horizontal, Andrea? Sí. Intenté girarle, pero Ok, como que la tranquilo, imagen se entonces da la quedemos vuelta. ahí. A ver, que comience la entrevista de doña Carla Escobar para que siga de ahí Cecilia. De mujer a mujer, vaya. De mujer a mujer, dice Ramiro. Hoy Ajá. tenemos Andrea Yepes, Andrea Yepes. estratega política que va a Sí. conversar sobre los temas que sucedieron ayer y el por qué. Andrea, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Vimos ayer unos resultados que, sinceramente, lo comentaba aquí hace un minuto, yo no lo esperaba. Se hablaba de una polarización, se hablaba de que íbamos a estar casi que peleando un punto, 2 puntos entre un candidato y el otro candidato, pero resulta que la diferencia ha sido abismal. ¿A qué le atribuyes esta diferencia? Bueno, primero un saludo muy cordial para todos, especialmente para Ramiro. Qué gusto poder acompañarlos en esta mañana. Eh, en realidad, el que diga que esperaba estos resultados, honestamente yo creo que miente. Creo que todos vimos un escenario de polaridad durante toda la campaña. Y creo que de hecho fue así. Creo que lo que genera esta diferencia, que al final es la que marca la tendencia y nos permite tener hoy un nuevo presidente ratificado, es las jugadas de los últimos días previos a ir a votar. Por ejemplo, la movilización de este segundo voto facultativo, que es el voto de las personas de tercera edad, y adicionalmente también la rentabilización de los errores de campaña de la contraparte. Pues a mí me queda algo claro después de este proceso electoral. Es primero que no hablo del equipo por completo, más allá de que él se refiera a su equipo, hablo del candidato como presidente y como estratega de su propia campaña. Creo que ha demostrado ser un hombre que entiende el juego político y creo que es un competidor de muy alto nivel. De hecho, llego a entender por qué se autopercibe a sí mismo como un fénix. Después de la primera vuelta, ante el análisis de cualquier persona, Daniel Noboa tenía muy complicado ganar esta segunda vuelta. Y creo que este trabajo, yo creo que encuentro o características de un trabajo silencioso que siempre hace. Estamos viviendo exactamente la misma sensación que teníamos a la segunda vuelta del proceso electoral anterior donde él gana como presidente, con las mismas comentarios y opiniones. Nadie se lo esperaba, nadie se lo va a venir, como el caso de estudio, no sé qué, porque siempre hace esto. Y esta estrategia, y eso es bien importante, más allá de que seguramente parte del equipo tuvo que ver, es una estrategia que sale de él. El estratega comunicacional de su campaña, el estratega político de su campaña es Daniel Noboa. Entonces yo creo que es un jugador de muy alto nivel y creo que la razón que le ha permitido lograr el porcentaje que tiene ahora, desde mi perspectiva, solamente se explica a través de, por supuesto, sí, el tema del voto facultativo de la tercera edad, pero el control electoral. El único tema que yo veo, a ver, el asunto de haber movilizado el voto del votante facultativo de tercera edad me parece una jugada muy inteligente, pero no siento que sea tan por fuera de la caja como para permitirle una diferencia de 1 millón de votos. Lo que creo sí que ha marcado una diferencia fundamental entre el escenario de primera vuelta y el escenario que tenemos ahora es un control electoral efectivo. Y creo que esto me genera más preguntas que respuestas en este momento. Andrea, ¿Dónde? ¿y cuál cree usted que fue el principal error o los 2 o 3 errores que cometió la candidata perdedora? ¿Fueron errores de ella o fueron errores externos? Es que, a ver, creo que hay que hacer un análisis basado un poco más en los números que tengamos dentro de un poco de tiempo. Por ejemplo, yo quiero saber realmente, más allá del mito, cuántas personas del voto facultativo fueron a votar, cuántas personas, tanto de los menores de 16 años como de los personas de tercera edad. Porque a veces hacer estas aproximaciones, yo le puedo decir, por supuesto, a mí me parece un error terrible de campaña de la candidata Luisa González el haber traído a la memoria de los ciudadanos
el fantasma de los grupos de defensa de la revolución. Porque esta es una idea que era tan censurable que ni siquiera cuando el correísmo estuvo en su mejor momento, cuando todavía tenía muchísimo más respaldo popular y tenía el control de la institucionalidad, primero se pudo ejecutar y segundo pudo conseguir aceptación ciudadana. Entonces, haber traído a la memoria algo como eso me parece inconcebible. Por otro lado, recuerdo yo esta entrevista que le hace Rafael Correa a Ricardo Patiño. Son dos líderes de su organización, son dos hombres muy experimentados en política. No alcanzo a entender cuál pudo haber sido la motivación para en un momento tan álgido de la campaña ponerse a hablar de dolarización o no dolarización. Entonces, creo que son quizá el ego de los líderes de la organización probablemente y esta falta de obediencia en la línea de campaña que te dice haz esto o no hagas esto, habla de esto o no hables de esto. Pero una vez más, esto que yo le digo es lo que yo percibo desde mi sensibilidad, desde lo que yo creo, desde lo que medianamente por la experiencia puedo identificar. Pero esto no deja de ser una percepción subjetiva, mientras yo no tenga números para verificar qué personas son las que fueron a votar, en qué segmentos. Por ejemplo, si es verdad que los comités de defensa de la revolución son la razón por la que la gente decidió migrar su voto hacia la otra tendencia, tendríamos que identificar un voto muy amplio en sectores, por ejemplo, de clase media, media alta, urbanos, tanto en costa como en sierra. Esto necesitamos tener una desagregación del voto para poder entender mejor de dónde viene ese millón de votos que ha favorecido al presidente. Sin embargo, mi hipótesis es que la única diferencia extremadamente grande entre la primera vuelta y la segunda vuelta con respecto a la campaña de Daniel Noboa es el control electoral eficiente. Concuerdo con usted, Andrea. Le doy paso a mi compañera Cecilia Durek para que continúe con la entrevista. ¿Cómo estás, Andrea? Qué gusto saludarte. Buenos días. Si hablamos de que el problema o el cambio ha sido el control electoral, ¿estás diciendo que en la primera vuelta hubo fraude? Hola, Cecilia, qué gusto saludarte y felicidades por tu análisis de ayer. Gracias. Excelente. Yo, más allá del fraude, y no creo que, a ver, cuando hablamos de fraude se piensa siempre que toda la estructura partidaria se ha sentado en un lugar y acordado una forma de alterar la voluntad popular, es decir, bueno, nos vamos a reunir así, tú vas a ir a esta urna, tú vas a hacer tal cosa, y luego en el siguiente punto de control electoral tú vas a hacer tal. A veces esto sucede más por iniciativa de la propia militancia. Y es una cosa que no podemos negar. De hecho, existieron más de 200 intentos del día de ayer de intervenir en mesas electorales o de hacer temas que estuvieran reñidos con la legislación. Ese es del informe, de hecho, de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que yo creo que cumplieron un papel fundamental en lo que sucedió el día de ayer. Es un trabajo invisible, pero es un trabajo muy importante para haber logrado tener una elección en paz, en medio del escenario de polaridad que vivíamos. Así que creo que esto es destacable. Entonces, en esa línea, a veces sí, los ecosistemas de fraude, por ejemplo, en casos como los que existieron en Bolivia o en otros países, tenían una estructuración de concierto para delinquir, donde todo el mundo tenía su función y había una organización un poco más elaborada, si quieren. Ahora, creo que 1 millón de votos, aunque parece un montón, es pequeño con relación a la cantidad de votos que se pueden movilizar con un fraude orquestado de esa manera. Entonces, para mí, definitivamente el cuidar el voto a voto en una elección estaba tan reñida en las mesas, un poco poniéndole el ojo a lo que hace la militancia de primer nivel, que está en base, que es normalmente, mira, te cuento, Cecilia, cómo suele suceder. Yo estuve muy cerca de un caso que lamentablemente no pudo impugnarse de la manera en la que tenía que ser, pero las evidencias del fraude eran obvias. ¿Y qué era lo que pasaba? Era una provincia del Ecuador, fundamentalmente pasó en Azuay, donde lo que sucedía era que como hay tantos migrantes, la gente iba a la mesa y le decía al presidente de mesa: mire, mi primo se fue, es migrante, y si él no tiene la papeleta no va a poder hacer los trámites, ayúdeme, déjeme darle votando. Y entonces la gente, por un principio de humanidad, le decía, bueno, tome, vote. Y así, con este mismo discurso, y lo que pasa, Cecilia, es que en Azuay
la gente sí se va en familia, y migra en familia, migran 20 miembros familiares y se queda uno en las parroquias. Entonces iban y decían, deme votando, déjeme votar por estos 10, déjeme votar por estas 20 personas. Y aunque parezca un trabajo de hormiga que no llega a nada, sí llega. Y con esta modalidad de fraude lograron subir más de 10 puntos. Entonces, yo lo he evidenciado a título personal y te digo, este esquema de fraude no fue concertado por el movimiento que se benefició de esto con la estructura nacional, lo hicieron con la estructura local. Entonces, yo creo que el haber tenido mejor control electoral a niveles muy pequeños pudo haber impactado gravemente en el proceso de votación. Y con este mismo hilo de el control electoral, ¿considera entonces que tal vez Revolución Ciudadana ha tenido más control en cuando son las elecciones seccionales, cuando hablamos de las alcaldías, o acá sí hay un respaldo todavía hacia este partido que tiene algunas alcaldías del país? Creo que es importante entender el juego político antes de lanzarse a esto, y creo que cada día queda más evidente que el juego político ha cambiado y que para estructuras tradicionales como Revolución Ciudadana es muy difícil ponerse al día con todas las demandas que tiene la modernidad. Si bien tiene una estructura territorial de base muy sólida, muy fuerte, también con mucha iniciativa y que probablemente en muchas ocasiones ha intentado de alguna manera beneficiar a sus candidatos. En esta ocasión habían algunas cosas que también estaban en juego, como por ejemplo el control de la virtualidad. Y creo que en eso Revolución Ciudadana sigue debiéndose a sí mismo. Por otro lado, también me parece que aquí hay una gran derrota, y es la gran derrota de las estructuras cantonales y regionales de Revolución Ciudadana. ¿Cuál fue el impacto real de todo el apoyo que recibió, por ejemplo, de la alcaldía de Pavel Muñoz? Yo no sé si eso se evidencia en los resultados de Pichincha. Entonces, creo que es importante hacer un análisis de fondo muy, muy profundo sobre cuál fue la actuación de los líderes tradicionales de Revolución Ciudadana y de quienes tienen estos espacios de poder también, porque quizá no solamente fue un apoyo insuficiente de parte de la estructura de Pavel Muñoz en Quito, sino que tal vez la estructura de Pavel Muñoz en Quito, con toda la animadversión que ha levantado en tantos sectores sociales, lo que de hecho le está generando en este momento el peligro de la revocatoria, pudo haber impactado negativamente en la campaña de Luisa González. Entonces, me parece que, y por otro lado, ya lo que quería llegar, Cecilia, es, a ver, si yo ya entiendo que el control electoral sea en primer nivel, o sea, el control electoral que se hace a otro nivel, porque, a ver, no vamos a tapar el sol con un dedo. No es que vivamos nosotros en un estado democrático, vivimos en un estado híbrido, donde nadie se ha declarado dictador, pero eso no significa que aquí se respeten las normas democráticas. Entonces, muchas veces, y lo hemos visto durante toda esta campaña, la legislación en materia de elecciones y democracia no se respeta. Y cuando uno empieza a hacer política en este país y política electoral en este país, tiene que entender que el juego, por lo pronto, y no lo celebro y no lo justifico, pero en este momento se juega así. Y al mismo tiempo también tienes que entender que los grupos de base tienen la capacidad de la iniciativa a veces de incidir en la elección de forma negativa, utilizando la ingenuidad de la gente, como el caso de Soy que les acaba de contar. Entonces, uno no puede meterse a este juego político sin tener capacidad de control de estas iniciativas aisladas de los militantes en las mesas electorales, como que no se puede meter a una elección sin entender que la institucionalidad eventualmente va a jugarte en contra y en función de los intereses de quien maneja esa institucionalidad. Lo que quiero decir es que es muy difícil hacer política y participar en una elección en un estado no democrático. Una elección democrática en un estado no democrático tiene un montón de aristas que pueden presentarse eventualmente y que son difíciles de controlar, pero lamentablemente esa es la realidad del Ecuador, y el juego lo gana quien sabe jugarlo mejor, no quien reclama con mayor fuerza que el juego es injusto. Muchísimas gracias, Ramiro. Andrea, ahora sí, vamos adelante. Me toca a mí. Ya después de las damas me toca a mí. Andrea, vamos adelante con el tema. Primeras cosas con las que yo no estoy tan de acuerdo. El control electoral es importante, pero no fue gravitante en el tema de ayer. La diferencia
tan abismal, no es solo producto del control electoral, es de muchas cosas que se hicieron bien por un lado y que se hicieron mal por otro lado. Y vengo sosteniendo que parece que Revolución Ciudadana no quisiera ganar, porque esa cantidad de torpezas no son propias de una mente inteligente, que sí las tienen y que sí las hay. Por tanto, creo que hay mucho de eso. En lo que tú dices de las organizaciones seccionales y nacionales, eso ya ha pasado antes. Acuérdense cuando aquí se votaba por Correa para presidente y en Nebot para alcalde. Y en esos matrimonios se venía jugando durante mucho tiempo. También el ingeniero Febres Cordero en el 92 ganó la alcaldía de Guayaquil con abrumadora mayoría, pero el presidente fue el arquitecto Sixto Durán Ballén y perdió el candidato Jaime Nebot, que era el candidato del ingeniero Febres Cordero. O sea, ejemplos hay en el camino muchísimos. Pero aterrizando a lo de ayer, ya se acabó la campaña. Ya la campaña se acabó. El presidente tiene que volverse a poner el traje de presidente, quitarse el overol de la campaña y ponerse el terno de estadista. Y lo estoy hablando gráficamente, coincidiendo en que nuestro país lo que vive es una entelequia democrática y no un sistema democrático. Él ha ofrecido la Asamblea Nacional Constituyente. Debe ser ese el camino por el cual transite de una vez, aprovechando el momento de cúspide electoral. Yo creo que no le queda mucha más opción, es decir, el sistema como está concebido al Ecuador y más que al presidente incluso, el sistema como está concebido definitivamente es perverso. Y creo que hace falta también entender que el Ecuador de 2025 no es el Ecuador de 2008. La cantidad de desafíos que tiene que enfrentar, la cantidad de ideas en ese momento, hasta plausibles y progresistas, que se plantearon en la Constitución de 2008, pero que han sido absolutamente disfuncionales, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que para mí es el organismo más corrupto que tiene el país. Creo que hay que replanteárselo necesariamente porque de eso dependen muchísimas cosas. Por ejemplo, el funcionamiento de las entidades de control, que yo me ratifico y quizá por muy sesgada por mis experiencias personales, en la altísima influencia que puede tener el control electoral sobre un resultado como el que estamos viendo. De todas formas, para mí no existe otro camino que no sea la constituyente, y espero que el presidente pueda sortear lo que va a tener que suceder hasta llegar a ese punto. Sin embargo, no tengo duda de la capacidad estratégica que él tiene y entendería que este camino debe estar trazado. Ahora, lógicamente, gobernar va a ser mucho más difícil que ganar y hay muchos sectores sociales con los que creo que hay que trabajar conscientemente en una reconciliación. También creo que ha sido un año y medio de gestión muy sui generis, es decir, se trataba más de sobrevivir que de hacer gestión en un año y medio y preparándose durante medio año siquiera para una precampaña y para poder sortear este proceso electoral. El haber llegado a un gobierno de transición donde todo estaba tan desordenado, quizá podría justificar algunas negligencias que ha existido en la gestión, o más o menos explicar las negligencias de esta gestión. Pero en este momento se acaban ya las opciones de culpabilizar a esto como la causa fundamental de que el país esté como esté. Así que hay que empezar a trabajar de verdad. Y eso significa necesariamente evaluar su equipo de trabajo y también tener la voluntad política para ver un poco más allá de la cuestión electoral y de la aceptación solamente. Hay cosas que probablemente no generarán aceptación, pero que son necesarias de hacer para este país. Y Correcto. Creo que ese es el gran desafío. Correcto. Le paso a Jaime Velázquez, a quien le doy la bienvenida junto con Javier Segarra, que continúa con la entrevista, Jaime. Gracias, Ramiro y Andrea, la verdad es un placer tenerlo por acá. Yo voy al tema numérico, y el numérico me dice, hasta ahorita, ¿no? Porque falta un poquito de actas, pero lo que sí dice es que los votos válidos en la primera vuelta llegaron a 11.467.000. En estos momentos los votos válidos con el 97% están en 11.125.000.
las diferencias entre uno y el otro. En este caso, Noboa tiene 5.735.000 y en la primera vuelta él tuvo 4.527.000, es decir, 1.208.000 más o menos votos adicionales. Mientras que Luisa González en la primera vuelta sacó 4.510.000 y en la segunda, o hasta lo que va en estos momentos, son 4.570.000, es decir, 60.000 votos más que en la primera vuelta. Entonces, me pregunto, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está esa cantidad de votos que arrastra Noboa, ¿no, verdad? Y en eso voy primero a los votos nulos que se mantienen, 6.70 a 6.80. Voy a los blancos y en la primera vuelta había el 2.16%. En esta segunda vuelta, hasta donde van los resultados, es el 0.66%. Es decir, ahí existe una rebaja de unos 200.000 más o menos de votos que quedan en el tema de blancos. Para usted, Andrea, le he dado los números en este momento. ¿Quiere decir entonces que el efecto ISA o el efecto de la izquierda no se unió a Luisa? Yo fui muy crítica en este mismo espacio hace algunas semanas, casi un mes, cuando empezábamos este proceso de segunda vuelta, sobre la altísima expectativa que existía alrededor de esta alianza con Pachacutic y la figura de Leonidas Issa, porque la izquierda es una de las tendencias más fragmentadas de este país y porque el fenómeno del endoso es un fenómeno muy complejo porque requiere una conexión emocional y psicológica con el líder que solicita el endoso altísima. Y eso es algo que no es propio del movimiento indígena. El movimiento indígena tiene cierto nivel de jerarquías internas y cierto nivel de obediencia ideológica, digamos, pero en realidad los liderazgos siempre han estado profundamente fragmentados. Por otro lado, también creo que esta es una gran derrota. Si es una derrota para alguien, no la siento tanto como una derrota para Revolución Ciudadana. Creo que es un punto de inflexión en la carrera de Revolución Ciudadana como movimiento, entendiendo que ciertas cosas que se han hecho por varios años ya no se pueden hacer más y que ciertas cosas, métodos que han funcionado durante años, ya han cumplido completamente su función y su techo y tienen que ser reemplazados. Asimismo, creo que hay que cuestionar qué tan infalibles son ciertos liderazgos dentro de Revolución Ciudadana y este proceso de reflexión tendrá que hacerse hacia adentro. Pero no es una derrota, porque siguen constituyéndose como la segunda fuerza política del país, aunque están acostumbrados a ser la primera, pero siguen siendo una fuerza que aglutina a el 50% prácticamente del padrón electoral. Entonces eso no puede ser derrota para nadie. Sin embargo, los que sí creo que son grandes perdedores de este proceso son los egos de varios actores políticos de este país. Desde la primera vuelta, cuando sacaron, como dice mi querido Mauricio Salem, menos el 0.5%, y en este segundo proceso, cuando pensaron que la sola presencia, la sola irradiación de su imagen iba a generar 1, 2, 3 o 5 puntos de diferencia. Entonces me parece que por ahí también hay mucho análisis y autocrítica que hacer. Y también, bueno, nos guste o no nos guste, seamos de la tendencia que seamos, el presidente es un gran jugador y eso hay que saber reconocerlo y también hay que estudiarlo para poder de alguna forma también generar las estrategias alternativas para superar estos resultados. Entonces, los números a mí, honestamente, el tema de que Revolución Ciudadana con lo que hizo en esta segunda vuelta haya ganado tan solo 60.000 votos, creo que es lo más, entre comillas, inexplicable de este proceso electoral y lo que ameritará, al menos de mi parte, una investigación un poco más profunda de los números y de cuáles fueron los resultados. Creo que puede deberse muchísimo a algunos acciones de campaña efectivos que existieron por el otro lado. Yo sigo manteniéndome en que hay que revisar muy bien los resultados del control electoral efectivo. No, a mí me parece bastante ilógico que haya una ganancia tan marginal después de ciertas jugadas de campaña desde ese lado, desde la Revolución Ciudadana, que fueron efectivas. Más allá de que exista fragmentación en el movimiento indígena y en la izquierda, era una buena jugada. Entonces, no sé si es que ameritaba solamente para ganar 60.000 votos. Es una duda que creo que hay que ir aclarando en el tiempo.
Definitivamente hay que ver qué sucede con los números finales, pero más o menos tenemos una idea. Los votos no son endosables, según esto que hemos visto. Y eso es lo que usted acaba de decir, mi querida Andrea. Le doy paso a Javier Segarra, que tiene una pregunta más para usted. Adelante, mi querido Javier. Gracias, Jaime. Andrea, ¿cómo les va? Buenos días, un gusto saludarla. Dentro del análisis como tal, yo quiero dejar a un lado los resultados, porque el otro aspecto, estimada Andrea, es qué va a pasar con esa asamblea en la que, perdónenme la expresión, pero joden para no trabajar o para que el presidente no trabaje. Bueno, Javier, el escenario de la Asamblea, de hecho, si lo planteamos, es bastante más complejo, creo yo, que el proceso electoral que acabamos de vivir en segunda vuelta. Tenemos dos fuerzas muy grandes, dos grandes mayorías que antagonizan entre sí y que finalmente terminan cediéndole el poder a este pequeño grupo de asambleístas, tanto los independientes de alguna manera, porque se convertirán en independientes, eso es un hecho, y también Pachacutic. Entonces, este proceso de gestión de la Asamblea va a ser un proceso sofisticado. Sin embargo, y una vez más, yo creo que al presidente no le queda grande este escenario, porque ya lo vimos en el periodo pasado. Hay un problema, Javier, y es que normalmente el proceso de campaña, donde muchas narrativas son construidas a través del marketing y no son reales, nos hace pensar en este momento que estamos hablando de dos fuerzas políticas completamente antagónicas que no se pueden ver ni en pintura, lo cual no es cierto. Gobernaron todo el proceso anterior del año y medio, casi todo el periodo juntos. Permitieron que muchos de los proyectos de ley del presidente se aprobaran, porque en el fondo, y esto también hay que decirlo con todas las letras, el proyecto político de ADN es solamente un proyecto en estado 1 del proyecto que es Revolución Ciudadana, porque tienen muchísimas coincidencias, por ejemplo, en cuanto a esto de ver las líneas entre división de poderes muy difusas, porque hay movimientos y hay ideologías que ven líneas muy claras en la diferencia de poderes, pero ADN y Revolución Ciudadana nunca han visto líneas claras en la división de poderes. Y eso es algo que, por ejemplo, les acerca más que les aleja. Yo creería que hay muchas posibilidades de que tengan un buen nivel de conversación y de que probablemente logren acuerdos en temas que les son importantes de lado y lado, precisamente porque son dos movimientos muy parecidos. Y en esa misma línea, también creo que no se puede subestimar la capacidad de operación política que tiene el presidente. O sea, si después de lograr lo que ha logrado en esta segunda vuelta, sea a través del control electoral, sea a través de las famosas jugadas maestras en campaña, y si siguen dudando de la capacidad estratégica y política que tiene el presidente, yo creo que seguramente no van a ser muy objetivos los resultados de ese análisis. Es un jugador que tiene talento. Y en esa línea, creo que esto ya lo había demostrado en el periodo anterior, cuando llegó a una asamblea en la cual no tenía mayoría y de entrada logró constituir su bloque y logró aprobar su primera ley, que incluso lograr cosas que ni Lazo había logrado cuando llegó en muchas mejores condiciones que él. Entonces, creería yo que la capacidad natural que tiene el presidente de operación política, además de las similitudes ideológicas, aunque no sean declaradas, que existen entre una bancada y otra, podría permitir cierto nivel de acuerdos. Y luego, el asunto de Pachacutic evidentemente es una bancada mucho más ideológica que la bancada de Pachacutic cuando ganó Yacu Pérez. Sin embargo, creo que en este país es bastante inusual que los grupos que llegan como independientes o que llegan en minorías permanezcan juntos. Habrá que ver cuánto tiempo les dura también esta unidad en su bloque. Recuerde usted que sí, evidentemente era otra bancada con otra calidad ideológica, digamos, pero Pachacutic se fragmentó y se fue a la derecha extrema en ese momento, que era Lazo y Creo. Entonces, creo que hay que ir viendo, esto es como un partido que se juega día a día. Sin embargo, aunque parecería de entrada un escenario complejo, creo que el oficialismo va a poder gestionar esa realidad. Andrea, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, le enviamos un abrazo, siempre pues usted con su criterio nos aporta muchísimo en este programa, así que tenga un buen día. Un gran día, muchas gracias. Gracias. Mi querida directora, ¿qué hacemos? No, yo creo, ¿Tenemos ya el siguiente invitado o no? Directora. no, tenemos que ir al corte, dice Diego desde Cecilia. Por favor, mande el corte como dice Diego. Vamos al corte.